encontramos una aparición de nuevos repertorios culturales usados como recursos económicos, pero que a su vez son experimentados como nuevos referentes identitarios. Esta mesa explora y discute precisamente los nuevos modos en que se plantea la identidad en el contexto del mercado, la inserción de los territorios en el turismo, la vinculación del patrimonio con las localidades y la reivindicación de los sustratos étnicos. Como ponentes tenemos en primer lugar a Walter Meradiege Montaño, exponiendo Lo Moche en el Museo Etnicidades Inc. en vitrina. Walter Meradiege es estudiante de la maestría en Antropología con mención en Estudios Andinos de la Universidad Católica. Recientemente participó en la Conference for American and Andean Studies, invitado por la Universidad de Florida Central en Orlando, y ha publicado en la revista Perspectivas Latinoamericanas de la Universidad de Nanzan, Japón. Forma parte también del taller de Cultura, Persona y Poder desde el año 2012. En segundo lugar tenemos a Giacomo Basilio presentando Dar a conocer, marca, territorio e identidad performativa, el caso de la artesanía y los artesanos de Tucumé. Giacomo Basilio es licenciado en Antropología por la Universidad Católica. Sus temas de interés giran en torno a la ciudadanía, el patrimonio y el desarrollo territorial. Su tesis de licenciatura, Artesanos de su marca, territorio, valor e identidad territorial en el mercado, el caso de Tucumé, ha obtenido recientemente el segundo puesto del premio François Bourricot del IFEA para el año 2013. Como comentarista tenemos a Raúl Hernández Asensio, quien es historiador de la Universidad de Cádiz, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Internacional de Andalucía y por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Es también doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, y sus investigaciones abordan temas sobre relaciones interétnicas y sociedades de frontera en diversos ámbitos geográficos, participación ciudadana, democracia y seguridad ciudadana. Bueno, entonces, ¿comenzamos con Walter? Sí. Bien, buenas tardes. Gracias por estar acá. Lo que voy a exponer ahora es uno de los aspectos que forman parte de la tesis mía en maestría del programa de estudios andinos. Y bueno, he preparado este texto. Primera diapositiva. Hace pocos años, cuando el político aprista Javier Velázquez Quesquén, ahora congresista, pretendió lanzar su precandidatura a la presidencia de la República, eligió lo que para él era el lugar propicio para hacerlo, el Museo Tumbas Reales de Zipán. Para este motivo se organizó una ceremonia que, entre los discursos, vivas, ovaciones, que normalmente se pueden encontrar en cualquier campaña de proselitismo político en nuestro país, tenía además como componente principal una escena en la que ingresaría al escenario principal de la ceremonia un actor vestido de El Señor de Zipán, como pueden ver arriba, acompañado de un séquito de soldados, músicos y mujeres. En esta ceremonia, dentro de la primera principal, el señor de Zipán le brindaba el cetro de mando a este político, mientras le decía que le encargaba el mando de estas tierras moches y todo el país. Después de recibir el cetro de manos del mismísimo señor de Zipán, Velázquez emitiría un encendido discurso en el que, antes de contar a la también encendida audiencia cuáles serían sus principales políticas de gobierno si es que llegara a la presidencia, se encargaría de dejar en claro que era uno de los privilegiados descendientes del gran gobernante moche que descansa en este mismo museo, y por lo tanto descendiente también de una cultura milenaria que había alcanzado grandes niveles tecnológicos, culturales y económicos, al punto de llegar a ser una de las más importantes del antiguo Perú. Más recientemente, en este año 2013, se realizaría en la ciudad de Lambayeque una presentación de música y danza a cargo del artista Fabiola de la Cuba. Si bien esta no era la primera presentación que hacía de la Cuba en la región Lambayeque, esta vez el motivo de la que la congregaba era especial: el reciente descubrimiento de la tumba de una sacerdotisa en el sitio arqueológico de Chornancap. En esta presentación artística, que fue de ingreso libre, se hizo además una representación de la sacerdotisa de Chornancap a cargo de una actriz sobre una litera de madera cargada por 4 soldados. Previamente a esta presentación, De la Cuba realizó una actividad considerada de preproducción.
Visitó el mismo Museo Arqueológico de Chornancap en el distrito de San José y especialmente al museo instalado en una zona cercana. Cito un artículo periodístico. Como se sabe, Fabiola de la Cuba hará una obertura de la sacerdotisa de Chornancap en su próximo show. El recorrido se inició en el Museo de Sitio Sotuna Chornancap, donde Fabiola quedó impresionada con todas las piezas que fueron utilizadas por este importante personaje femenino, al cual representará en toda su corte durante el mega espectáculo que será completamente gratuito para la población. Cierro comillas. El día central de la presentación, en la obertura del espectáculo, se presentaría la representación de la sacerdotisa de Chornancap, insertada dentro de una escenografía y una puesta en escena que acompañaban las frases que exaltaban el pasado preincaico lambayecano y haciendo a los espectadores descendientes de aquella cultura con tan grandes resultados arquitectónicos, económicos y tecnológicos. Estos dos acontecimientos, separados por alrededor de 5 años, tienen varias cosas en común y otras que separan uno del otro. Entre las comunes podemos enumerar la representación de un personaje que probablemente existió hace más de 1000 años. Esta representación está inserta dentro de una serie de elementos escenográficos, musicales y teatrales que armarían en su conjunto lo que podemos denominar una puesta en escena o performance. En ambos casos, la mencionada performance no tiene un fin último en sí misma, sino en una utilización posterior con fines que en sí son diferentes, de campaña política en un caso, de presentación folclórica en el segundo. Pero hay un aspecto adicional que en ambos casos es resaltable, y se trata de la participación protagonista de los museos, en el primer caso como contenedor del evento y en el segundo como contenedor de conocimiento, para conocer al personaje histórico que se iba a representar posteriormente. Siguiente diapositiva. Hacia la década de 1980, en la región Lambayeque solamente existía un museo, el Museo Bruning. Después del descubrimiento de un contexto funerario moche, que luego sería denominado como el Señor de Zipán, empezaría una serie de inauguraciones de museos arqueológicos y museos de sitio que hasta hace pocos años viene produciendo mayores frutos. Primero el Museo de Sitio de Tucumé, luego el Museo Tumbas Reales de Zipán, Museo Sicán, Museo de Sitio Huacarrajada, Museo de Sitio Chotuna Chornancap, haciendo un total de 6 en toda la región. En este trabajo intentaremos ahondar en la importancia y repercusiones que vienen teniendo los museos en la construcción y desarrollo de la categoría cultural que denominamos lo moche, intentando esclarecer las consecuencias que este concepto tendría en concepciones étnicas o de etnomarketing, especialmente las actividades de venta de artesanía dentro de los mismos museos, fuera de ellos y en circuitos comerciales paralelos, donde se vienen construyendo discursos de identificación sometidos también a políticas de identidad por los propios artesanos, artistas y funcionarios de la cultura. El Museo Tumbas Reales de Zipán fue fundado en el año 2002 y desde su fundación hasta la actualidad, este espacio se ha convertido en referente obligatorio para todo aquel lambayecano que quiera conocer acerca de su historia o foráneo que quiera conocer un poco más de los trajinares históricos de estas tierras. Esta legitimación del conocimiento que el museo contiene y expone depende de la importancia y la significación de las piezas mostradas y de su interrelación de la investigación en que se asientan. Del mismo modo, ha sido aceptado socialmente por la capacidad de comunicación de estos resultados de investigación, comunicación de sus enunciados, de su vinculación con las sensibilidades de una sociedad y de la autoridad o validación de quienes emiten y o avalan estas enunciaciones, tal cual enuncia Borea como los puntos importantes a considerar dentro de un museo como hecho expositivo. Más aún, el hecho de visitar una exposición, en este caso un museo, implica considerar la visita como un proceso de interacción social tridimensional, donde el visitante se relaciona no solo con los objetos expuestos, sino también con otros elementos, los otros visitantes, la duración de la visita y las narraciones museísticas a las que el visitante es sometido. Cuando mencionamos las narraciones museísticas a las que todos los visitantes son expuestos, hacemos una afirmación general, ya que una primera visita a este museo nos mostrará que solo es posible para el visitante construir una sola narrativa de lo que es expuesto. Es decir, solo es posible hacer un recorrido dentro del museo y este recorrido tiene etapas que pueden también ser entendidas como bloques narrativos que tienen un orden imposible de negociar o alterar. Segura reflexiona acerca del rol de la ciencia arqueológica dentro de nuestro país en la construcción histórica del ideario de nación, o en este caso de regionalismos, apuntando que en regiones como Latinoamérica, con una fuerte herencia colonial y de fracturas sociales, la arqueología adquiere roles que no posee en Europa o en Norteamérica.
Cada descubrimiento o hallazgo, nombre poético con que se denomina los resultados de los proyectos de excavación, tiene o busca tener un efecto en la construcción de las identidades regionales o nacionales respectivas. De esta manera, y en las últimas décadas del siglo XX, el rol del arqueólogo ha dejado ser la de un mero científico social o humanista, sino que incursiona ahora en otros terrenos como el de la gestión cultural, la museística y la administración de empresas turísticas o culturales. Como es de suponer, la validez de los enunciados de algún arqueólogo debe estar respaldada por un historial de trabajos arqueológicos, descubrimientos, hallazgos, que ayudan a legitimarlo como una autoridad emisora de conocimiento. Dentro de esta lógica, todo museo y sus exposiciones expresan una opinión, una versión de lo que fue la historia. Si esta versión está legitimada, entonces se convierte en conocimiento y además forma opinión pública. Entonces surge la pregunta: ¿quiénes son activos y quiénes son pasivos en la generación de discursos expositivos, en la conformación y el debate de las opiniones públicas? Estas son reflexiones que probablemente aún siguen pendientes no solo dentro de la arqueología, sino en las ciencias sociales en general, en debatir cómo los objetivos iniciales e ideales que se han construido alrededor de estas ciencias se ven modificados frente a regímenes ideológicos que buscan su instrumentalización política y cultural. El Museo Tumbas Reales ha recibido desde su fundación diferentes opiniones acerca de las prácticas museísticas que ejerce, es decir, concibiéndolo como contenedor y contenido de conocimiento. Desde la crítica arquitectónica, Cortegana propone concepciones de ecología mental, social y medioambiental, donde considera que este museo es una oportunidad desperdiciada frente a las tendencias de la museología contemporánea, en que el museo no solo sirve como contenedor de objetos y por lo tanto de un discurso histórico, sino también como contenido. En este sentido, Cortegana resalta un corte dialéctico entre la arquitectura externa y su pretendida recreación de un edificio con características moche y su diseño interno. Respecto a su construcción, según la lógica de que todos los museos debían estar ubicados cerca a la zona donde el descubrimiento fue realizado, este museo no tendría que estar ubicado en Lambayeque, sino en Huacarrajada, en el distrito de Tumán. Esta decisión se habría basado principalmente a la dificultad de acceso a la zona de Zipán, a que la ciudad de Lambayeque posee una oferta de hospedajes, restaurantes y demás servicios mucho mayor que la que podría ofrecer el pequeño poblado de Zipán o Pomalca, a 20 minutos de Zipán. Además, este museo no fue diseñado originalmente para tener una arquitectura que normalmente poseían los demás museos en la región de la costa norte. Fue diseñado para que su estructura se asemeje a un centro ceremonial preincaico de la costa norte. Este diseño trajo un costo mayor de construcción que, si bien atrasó algunos meses la finalización, lo llevó a tener una arquitectura que ahora está dentro de lo que en otro momento denominamos la iconografía de la identidad lambayecana. Estos dos aspectos nos llevan a pensar que estaríamos entonces frente a un suceso arquitectónico, arqueológico, pero también social y cultural que cambiaría en adelante la concepción regional que se tendría del museo, lo museístico, lo que un museo debe contener, cómo se debe mostrar y los circuitos económicos, fuera de lo arqueológico y lo académico, en que este museo está inscrito. Desde su fundación, el 8 de noviembre del 2002, se convertiría en un ícono de lo cultural y lo turístico. Un rápido recorrido por el museo busca introducirnos a un conocimiento de la cultura moche, además de la forma en que cómo fue descubierto el señor de Zipán. Sin embargo, la última sección del recorrido no narra la historia de alguna otra tumba encontrada, de piezas arqueológicas ni restauradas. Lo que se muestra al visitante es una sala llamada la Casa Real. Eso es un extracto de uno de los rótulos del museo. Esta sala es una recreación de la corte real del señor de Zipán y los estamentos religiosos y militar que ostentaron la estructura política de su tiempo. El montaje está sustentado en los descubrimientos arqueológicos. Tratándose de una recreación que debe reflejar el espíritu de esta extraordinaria cultura para sustentar la identidad y revalorar la autoestima de sus descendientes, se ha utilizado como modelo legítimo a herederos de sangre. Cada personaje fue cuidadosamente seleccionado entre los habitantes de la región. Los ornamentos y emblemas son reproducciones exactas elaboradas por artesanos locales. Las vestimentas fueron confeccionadas en algodón mochica de colores naturales, hilado y tejido por mujeres que mantienen su arte tradicional. Esta recreación, con algunos movimientos electrónicos y música interpretada con instrumentos nativos, constituye el testimonio y homenaje a los mochicas del pasado y del presente. Aquí nos parece interesante retomar el concepto propuesto por Mackenzie de performance tecnológica.
Este concepto se construye a partir de concepciones de Lyotard y de Foucault sobre las tecnologías a las que un discurso, que pretende convertirse en conocimiento, busca apelar para hacer su performance eficaz. En este sentido, consideramos este museo como performativo, o sea, eficaz, en la medida en que reúne las tres características que Mackenzie menciona. Emite un discurso cultural que, al provenir de fuentes legitimadas, evita el debate y fomenta la hegemonía. Organiza este discurso mediante una narrativa que no permite negociaciones, sino al contrario, lleva al visitante por una historia ya concebida y que solo puede ser asimilada. Por último, a través de las tecnologías de la reconstrucción de la tumba, de una casa real, busca traer ese pasado interpretado a un presente real. Siguiente. El discurso de explicación de esta recreación tiene muchas cosas interesantes para el análisis. En primer lugar, tenemos un uso recurrente a palabras que refieren a la legitimación de la puesta en escena. Sin embargo, en esta búsqueda y justificación de legitimidad de la recreación, se confunden términos que refieren a la investigación científica antes, durante y después de la excavación arqueológica, los resultados arqueológicos, su interpretación y estudios comparativos. Si bien la leyenda no aclara qué tipo de estudios comparativos se realizaron o con qué se comparó, el resultado de estos estudios se ve reflejado en los personajes que se adicionaron a la representación y que no estaban presentes en el entierro encontrado, en las vestimentas de estos personajes adicionales, en la música que acompaña esta recreación y en la disposición espacial de los personajes.